¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de ID Barcelona, el único canal donde te puedes sentir identificado con el FC Barcelona. Y hoy estamos aquí para hablar un poco sobre lo que vendría siendo las noticias que han salido últimamente, sobre todo de el Here We Go oficial de Fabricio Romano. Joao Félix va rumbo a ser cedido para el FC Barcelona y Joao Cancelo, los dos Joao, los dos portugueses, van al Barcelona. Joao Cancelo va al Barcelona, por tanto, a la espera de que se haga oficial por parte del club, que solamente faltan 3 horas y media para que en general cierre los mercados. 3 horas y media, no, quedan 3 horas y 54 minutos solamente para que terminen por completo lo que vendría haciendo las operaciones en el Camp Barça, porque obviamente está ubicado en España. Faltan solamente 3 horas para que sean las 12 de la noche y sea oficialmente 2 de septiembre, día en el que se cierra el mercado de fichajes. Así que veremos qué es lo que pasa, veremos cuáles son las confirmaciones, pero es prácticamente un hecho. Está el Here We Go. Han salido, por ejemplo, periodistas como Gerard Yomero a confirmar esta información, no solamente dando visto bueno, sino además notificando al respecto de que el jugador ya está en el Barcelona, ya está con su agente Jorge Méndez, ya está Joao Cancelo llegando, arribando a lo que vendría siendo suelo blaugrana para hacer oficial su traspaso. También se hablan de otras muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a comentarlas un poco más adelante en este video. Pero principalmente bueno, voy a hacer dos videos en lo que vendría siendo, primero hablando de Joao Cancelo y Joao Félix, y posterior a esto voy a hacer un video en el cual hable de Eric García, Abde, que los dos estarían muy cerca de abandonar el club. Abde en forma de venta, en el cual el Barcelona tendría el 50% de lo que vendría siendo contar con el jugador, por decirlo así, y Eric García decidido. Pero como bien digo, eso será en otro video. Hablemos en este momento de lo que vendría siendo la incorporación de Joao Cancelo y Joao Félix para el FC Barcelona. Y es que bueno, lo que vendría siendo la incorporación, primero que todo vamos a empezar hablando de Joao Félix. A mí, ¿qué tal me parece la incorporación de Joao Félix? ¿Qué me parece el hecho de que el Barcelona, pues, a falta de oficialidad, no tengamos los números claros, no tengamos Bueno, es que nunca lo vamos a tener, los números exactos de cuánto cobra y cuánto va a pagar el Barcelona por dicha operación, porque nunca lo sabremos, pero sí hay, digamos que ciertos periodistas o ciertas informaciones que te dan más o menos un acercamiento a esta información. Entonces, se dice o se ha dicho en los últimos días que el Atlético de Madrid solo aceptaría el hecho de que el Barcelona habría pagado el 100% de la ficha del jugador, ¿verdad? Y además, por decirlo así, una especie de unos cuantos millones, se hablaban de aproximadamente unos 8 millones por lo que vendría siendo la cesión del jugador. Veremos cuáles son los acuerdos finales, veremos a qué es lo que llega al Barcelona. Pero esto sería en un principio a los números que estarían cercanos a la operación. Tomando en cuenta si esto de verdad llegó a pasar, si de verdad nosotros llegamos a pagar aproximadamente 8 o 9 millones por Joao Félix, además del 100% de su ficha, me parece una auténtica vergüenza. Me parece que en ningún momento ni siquiera se debió haber plantado el fichaje del jugador, porque sinceramente le hemos hecho tantos favores al Atlético de Madrid en los últimos años con Depay, con Luis Suárez, con Griezmann. O sea, sinceramente, ¿qué? ¿Nos ven la cara de estúpidos o qué? O sea, ya solamente por insinuar el hecho de que tengamos que pagar una especie de dinero, de millones, por contar con el jugador, y nosotros le dimos literalmente prácticamente gratis a Griezmann, bajando la opción de compra de 40 millones que ellos tenían a 20, que le regalamos a Depay, que le regalamos a Luis Suárez, y que nos pidan 8 millones. Mira, sinceramente, yo es que me retiro en ese momento. Mira, sí, quédate con el jugador, quédate con el jugador que está descontento, quédate el jugador con el que te valió ciento y pico millones, y quédate con su alta ficha, y ya, sin más. Pero veremos. ¿Por qué me enojo? Porque es que, o sea, sinceramente, no ven las caras de estúpidos, no ven las caras
venga, tienen que pagarnos por la sesión de Joao Félix. Venga ya. Pues, o sea, sinceramente, váyanse a tomar por culo, porque, o sea, sinceramente, que yo tenga que pagar dinero por un jugador que no es un jugador asegurado, que no es un jugador que nos vaya a dar un rendimiento inmediato. Puede ser que sí, quién sabe, pero no es un jugador en el cual todo el mundo confía. Sinceramente, estamos a la espera de ver cómo rinde el jugador, de ver el nivel de compromiso que tiene el jugador. Y aunque diese el máximo, aunque, o sea, este año fuese Balón de Oro, ¿por cuánto crees que no lo va a vender yo el Atlético de Madrid si llega a tener una muy buena temporada? Como mínimo, o sea, conociéndolo, 80 millones, 100 millones, venga, por un jugador que nosotros no nos queremos, por un jugador que a nosotros no nos interese, por un jugador que su ficha es muy alta para nosotros, venga, no me importa, 80 millones, 100 millones para el Barcelona. Entonces, es una auténtica vergüenza. Veremos cuáles son los acuerdos más o menos finales de este acuerdo. Espero que no hayamos pagado ningún. Como mucho, te podría llegar a aceptar el 100% de su ficha. Te puedo llegar a aceptar el 100% de su ficha porque, a fin de cuentas, también para el Atlético de Madrid tiene que sacar un provecho de esta sesión. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero más allá del 100% de su ficha, mira, sinceramente, yo creo que con Griezmann, que cobraba aproximadamente unos 20 millones de netos o algo así, ellos ni siquiera pagaban el 100% de la ficha. No estoy seguro, no recuerdo muy bien, pero estoy seguro que nosotros pagamos, si no la mayoría, muy cerca, o sea, pagamos 10 millones o así por un jugador que ni siquiera estaba jugando con nosotros y por un jugador que prácticamente se sabía que a final de temporada o se iba con un traspaso total para el Atlético de Madrid o no había otra opción. El punto es que, pues bueno, Joao Félix al Barça me parece, si el jugador está muy comprometido con la idea, si el jugador quiere venir al Barça, si el jugador quiere hacer historia, si el jugador quiere cambiar su situación, porque sinceramente desde que se fue al Atlético de Madrid en los últimos años, en el Atlético de Madrid ha sido un jugador muy cuestionado, un jugador que no ha dado el rendimiento que debería, un jugador que no ha tenido el nivel que a lo mejor todos esperaban. Y su sucesión al Chelsea desde antes ya se veía que iba a ser un auténtico fracaso. Ya no solamente por el hecho de que, mira, sinceramente, el Chelsea fichó a quien le dio la gana. El Chelsea fichó a diestra y siniestra. Y una sesión al Chelsea es un equipo que no tiene ningún proyecto. Es un equipo que quedó a 40 y pico puntos de lo que vendría siendo el primero de Premier. Un equipo en el cual ha cambiado 3 o 4 veces entrenador en los últimos 2 años. Obviamente es casi un hecho que un jugador que está muy cuestionado en el mundo fútbol, en un equipo de ese estilo, con ese contexto, obviamente va a lo que vendría siendo bajar su nivel. Yo supongo que habrá sido principalmente ese movimiento debido a que Jorge Méndez quería ese movimiento. Pero la verdad es que no le veo ningún sentido desde un punto de vista del jugador, porque yo creo que desde antes se sabía muy bien el hecho de que el Chelsea hacía falta de mucho proyecto, de una cara visible. Y pues bueno, fue lo que pasó. El fin de cuentas es que el jugador no tuvo un gran rendimiento, el jugador no tuvo un gran protagonismo, pasó sin pena ni gloria, tirando a la pena. Y en los últimos meses había sido muy criticado por lo que vendría siendo la afición del Atlético de Madrid, y con razón, porque manifestó públicamente su deseo por jugar en el Barcelona, un equipo que literalmente es rival de lo que vendría siendo el Atlético de Madrid. Manifiesta su deseo por ir al Barcelona. Y obviamente si yo fuese un seguidor del Atlético de Madrid, obviamente lo único que querría es que Joao Félix salga de lo que vendría siendo el equipo. Por eso es que considero yo que nosotros teníamos las riendas de esta operación. Porque mira, sinceramente, si el Atlético de Madrid se coloca así medio provocativo, pues mira, tío, o sea, quédate con el jugador. Quédate con el jugador que tú pagas su ficha. Quédate el jugador que en cuanto lo coloques en la cancha todo el mundo lo va a criticar. Quédate con el jugador que no te va a dar un gran rendimiento, porque se veía en los partidos que primero lo habían colocado de banda, segundo que todo el mundo lo buchaba y tercero que era un jugador apático. Entonces, sinceramente, quédatelo. A mí qué más me da. O sea, aprovecha. No seas tan estúpido de prácticamente rogarle al Atlético de Madrid. Sí, cédelo. Mira, tío, haz lo que te dé la puta gana
con el jugador. Si no lo quieres ser, ok, quédate con un jugador que nadie quiere, que no lo vas a poder colocar y que tienes que pagar su ficha. Y ya, sin más, o sea, el hecho de prácticamente como que rogar aquí al Atlético de Madrid que nos ficha a un jugador, que nos preste, que nos ceda a un jugador vuelvo y repito, no es un jugador que es totalmente, no es totalmente un seguro, que no es un hecho el que va a salir bien esta operación. Entonces, más allá de las operaciones, que yo creo que ya llevo bastante tiempo comentándolo, de lo que vendría siendo en cuanto a los aspectos de economía, vamos a hablar del nivel de jugador. Bueno, el nivel de jugador yo considero que en el Barcelona puede dar un grandísimo nivel si él se lo plantea. Seamos sinceros, Joao Félix es uno de esos jugadores que pueden partirla, es uno de esos jugadores muy buenos, es uno de esos jugadores que en su momento fueron estrellas y por eso el Atlético de Madrid pagó la cantidad que se desembolsó por Joao Félix, ¿verdad? Pero digamos que no encajó desde un principio con lo que vendría siendo la táctica del Atlético de Madrid, la confianza que le daban al Atlético de Madrid, la forma, el estilo de juego del Atlético de Madrid, y poco a poco el jugador fue bajando y bajando y bajando su nivel hasta que fue cedido al Chelsea. Considero que es un jugador que un estilo Barça, que un estilo de pases, que un estilo en el cual tú desbordas, puede ser un jugador muy importante. Más bien, tengo muchísimas ganas de ver a Joao Félix. Precisamente porque tengo un poco de ilusión, para ser sincero. Tengo un poco de ilusión y también un poco de miedo. Digamos que tengo las dos sensaciones con los dos jugadores, tanto con Joao Félix como con Joao Cancelo. Tengo lo que vendría siendo ilusión porque el jugador haga una época o haga por lo menos una muy buena temporada en el Barcelona. Considero que él es capaz de hacerlo, considero que tiene las capacidades para poder llegar a poder ser un jugador muy importante para el Barcelona, pero también considero que es un jugador que su falta, digamos que de ambición, de compromiso, de ir junto a una idea y ir a por todas a por eso, también considero que lo ha, digámoslo así, menospreciado o bajado su nivel en lo que vendría siendo los equipos que ha estado, en este caso el Atlético de Madrid y el Chelsea. Digamos que al jugador le hace falta compromiso, al jugador le hace falta mano dura y veremos si eso es lo que tiene en este Barça. Considero que si el jugador se compromete, que si el jugador no viene con el hecho de que mira, yo quiero jugar titular todo el tiempo. Ese es el problema. Ese es el problema. Para mí, si tú me dices pagar el 100% de la ficha por Joao Félix, tener un jugador cedido, tomando en cuenta que Ansu Fati se fue, mira, a lo mejor me lo pienso, a lo mejor es una buena operación, pero también considero que es medio mala. ¿Por qué? Explico lo que quiero decir. Lewandowski, ¿verdad? Actualmente es un titular indiscutible. Es el único de la delantera que es un titular indiscutible. Más allá de eso, por izquierda, a Xavi se ve que le gusta mucho jugar con lo que vendría siendo cuatro centrocampistas, es decir, un centrocampista jugando por izquierda que interne, que cambie posiciones, ¿verdad? Y digamos que en esa banda sube mucho Balde. ¿Cuál es el punto aquí? Ahora, la sesión de Joao Félix significará que a lo mejor Joao Félix juegue por izquierda, Lewandowski por en medio y por derecha otro jugador. Mira, sinceramente, yo siempre he sido partidario de que hayan tres delanteros. A mí no me gusta mucho lo que vendría siendo este modelo de cuatro centrocampistas. No digo que esté mal, simplemente digo que, pues bueno, mira, sinceramente, entre colocarme a, no sé, a Gavi en esa banda y que me coloque, por ejemplo, a un Dembélé, un jugador que te desborde, un jugador que digamos que exija a la defensa estar atento a él, yo prefiero sin duda alguna siempre un Dembélé. Veremos qué es lo que pasa, cómo confecciona la plantilla Xavi, pero lo que a mí me da más temor es que primero el jugador no tenga el compromiso, no tenga el deseo de mira, que voy a la banca en 3 partidos, ok, perfecto, en el cuarto cuando me metan, bien sea de titular o de suplente o de etcétera,
lo voy a dar todo y voy a caerle la boca a todos y voy a darlo el todo por el todo. Si, mira, sinceramente, si va a la banca 1 o 2 partidos y ya están saliendo noticias de Joao Félix no está contento con su situación en el Barça, Joao Félix no sé qué esto, Joao Félix lo otro, o sea, sinceramente me veo insoportable, me veo sinceramente toda la temporada quejándome de Joao Félix y creo que estoy actualmente con un 50-50. O sea, me puedo esperar tanto que Joao Félix sea una sesión malísima para el Barcelona, como me puedo esperar que Joao Félix sea una sesión buenísima para el Barcelona, teniendo un poco más miedo de lo malo que pueda hacer que de lo bueno que pueda hacer, para ser totalmente sincero. Así que considero que es un jugador muy bueno, considero que es un jugador que si de verdad se lo plantea, si de verdad se compromete, si de verdad está comprometido con la idea de jugar en el Barça, considero que puede hacer esta temporada aproximadamente entre unos 20, 30 goles, asistencias. Considero que es un jugador muy bueno. Y veremos cómo lo coloca Xavi. Pero la pregunta es, ¿jugará ahora con 3 centrocampistas? Es la pregunta. En ese caso tendrías que tomar en cuenta el hecho de que jugaría Joao Félix, supongo yo, por izquierda sería lo más normal porque por derecha tienes muchos jugadores. Así que izquierda sería Joao Félix. En lo que vendría siendo el centro colocarías a Lewandowski. Y por derecha tienes a Rafinha, a Lamine Yamal y a Ferran Torres. Bueno, que Ferran Torres, perdón, actualmente no ha jugado por la derecha, ha jugado sobre todo por en medio, como recambio de Lewandowski. Así que, pues bueno, veremos cuáles son las sensaciones, veremos cuáles son lo que vendría siendo la alineación que colocaría en este caso Joao Félix, perdón, Xavi Hernández, colocando a Joao Félix en este Barça. Pero tengo ilusión y al mismo tiempo miedo con este jugador. Veremos qué es lo que pasa. Y por segundo, para ir cerrando un poco el video, porque se me está yendo un poco de los minutos, hablar de Joao Cancelo. Con Joao Cancelo es prácticamente lo mismo, con una pequeña diferencia de necesidad. Es decir, yo considero que Joao Cancelo es uno de los mejores laterales, uno de los mejores laterales actualmente, un jugador muy bueno, un jugador que corre, que defiende, que, bueno, repito, es muy bueno. Pero me pasa lo mismo que con Joao Félix. O sea, Pep Guardiola lo descartó y lo cedió para el Bayern Múnich. En el Bayern Múnich jugó, fue un jugador importante, pero al mismo tiempo, digamos que no tuvo la relevancia que se esperaba. Y digamos que a lo mejor es un poco lo mismo. La falta de compromiso, la falta de ambición, por decirlo de alguna manera. Se dice que en los últimos días, en estos últimos 2 días, el Bayern Múnich estaba interesado en fichar a Joao Cancelo. Al final no se supo más nada de esas noticias. Joao Cancelo hacia el Barcelona está hecho al un 99% seguro. Así que veremos. Pero el punto es que, pues bueno, lo que vendría siendo Joao Cancelo, tenemos un poco más de necesidad del jugador. Ya que, si tomas en cuenta a Joao Félix, mira, tienes a Lewandowski, tienes a Ferran, tienes a Lamine Yamal y tienes a Rafinha. Además, tomando en cuenta que Xavi Hernández coloca por izquierda usualmente a un cuarto centrocampista. Hay un overbooking en esa delantera. O a lo mejor no un tanto overbooking. No es que hayan tantos jugadores. Bueno, no, claro, es que está Abde, que se me olvidaba, está Abde. O sea, un jugador que también muy importante para el contexto de que Joao Félix viene para el Barça. Un jugador que al parecer estaría actualmente marchándose para el Real Betis. Un 50% de los derechos del jugador lo tendría el Barcelona, el otro 50% el Real Betis. Como bien comenté hace un rato, entonces, claro, toma en cuenta tú que tienes 4 delanteros sin tomar en cuenta Abde, y con la incorporación de Joao Félix son 5 para en un principio 2 posiciones. Yo supongo que obviamente ante la incorporación de Joao Félix habrán 3 posiciones y Joao Félix jugará por izquierda. Indiscutiblemente, entre comillas. Porque su ficha es muy alta. Pero el punto es que veremos qué es lo que pasa. Con respecto a Joao Cancelo, considero que es un jugador muy bueno. Considero que es un jugador
que, vuelvo y repito, puede hacer historia, puede ser un jugador muy importante para el Barcelona, pero también pasa lo mismo, es un jugador que da muchas dudas con respecto al compromiso, con respecto al esforzarse, con respecto al darlo el todo por el todo, y eso es uno de los principales miedos que tengo yo. Considero que es muy importante, importancia prácticamente principal o una de las principales en esta temporada es tener contentos o no tener contentos a los jugadores porque sí, porque hay que tenerlos a todos contentos. No, habrán jugadores que a lo mejor mira a Ferran, tío. O sea, sinceramente, Ferran, que se merece más minutos, que se merece estar en la cancha, que se merece ser titular y está en la banca. Y se ha quejado todo lo contrario. He dicho, mira, sinceramente, el entrenador es el que decide en lo que vendría siendo el 11 titular. Y cuando él me da los minutos, yo los aprovecho. Eso es lo que necesitamos en el Barça. Eso es lo que necesitamos para tener una plantilla amplia de lo que vendría siendo jugadores, pero comprometida con la idea, comprometida con el equipo, no el hecho de que a lo mejor venga X persona y suponer el hecho de que sea titular todo el tiempo, como se decía que era una de las principales razones por la cual salió en su Fati al Brighton, que él quería tener más minutos. Y me parece perfecto, man. Yo considero que la sesión al Brighton es una muy buena sesión, considero que es lo ideal para el jugador porque sinceramente en el Barcelona no iba a tener muchos minutos. Esperemos que en el Brighton los tenga, porque si no los tiene, entonces habremos prácticamente librado un gran porcentaje de su ficha, pero no me parece suficiente como para poder simplemente decir, pues bueno, qué buena sesión. No, veremos, todo depende del hecho de si juega, si no juega, cuál es el rendimiento. Ojalá sea bueno para que vuelva para que vuelva al Barça y caiga a la boca de todo el mundo. Pero bueno, el punto es que con respecto a lo que vendría siendo, porque me perdí un poco, esta sesión de Joao Cancelo, hay que tomar en cuenta que hay varios contextos. Primero, actualmente no está Araujo, por tanto, es muy importante lo que vendría haciendo en los próximos partidos la nueva aparición de Joao Cancelo. Bueno, no tanto en los próximos partidos, porque toma en cuenta que solamente vamos a jugar contra los Osasuna y ya nos iremos para juegos de naciones, juegos entre equipos nacionales. Entonces no estoy tan seguro de que, o sea, de que cuando volvamos de las naciones, que creo que el primer partido creo que es el 19 de septiembre, creo que es el 19 de septiembre por Champions League o algo así. Entonces no es tanto la importancia en lo que vendría siendo actualmente, porque solamente vamos a jugar contra los Asuna, pero sí lo que vendría siendo en próximo partido. Porque ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuál es el contexto? Por izquierda está Valde. Luego por en medio, tomando en cuenta que Araujo está lesionado, Christensen y Koundé. Y por derecha, Joao Cancelo. Eso está perfecto en lo que vendría siendo la concepción del juego. Una muy buena defensa, ¿verdad? Pero también tienes que tomar en cuenta el hecho de que va a estar Araujo dentro de nada. Y ahí serían principalmente mis miedos. Allí serían principalmente mis miedos porque no estoy yo tan seguro, no estoy yo tan digamos así, confiado de qué es lo que vaya a pasar en esta temporada en el Barça. Porque toma en cuenta tú que, claro, por izquierda tienes a Valde, es prácticamente indiscutible. Por en medio tienes a Christensen, un jugador que en la anterior temporada dio un nivel de un jugador que vale 70 millones, 80 millones, o sea, un jugador muy bueno para lo que vendría siendo el Barça, un jugador titular. Y claro, toma en cuenta tú que cuando vuelva Araujo, ¿quién va a jugar? O sea, o Joao Cancelo va a la banca, o Koundé va a la banca, o Christensen va a la banca. Probablemente Christensen sea el más perjudicado, sea el que más vaya a la banca. Y claro, o sea, toma en cuenta el hecho de que en este contexto alguien va a comer más banca. Y si esa persona, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ante la discontinuidad o no titularidad de un jugador, siempre va a dar un peor nivel. O bueno, no siempre, no siempre. Hay jugadores que en ocasiones, en ciertos tramos, sí son mejores como revulsivos, pero hay otras ocasiones en las que no. Hay otras ocasiones en las cuales hay jugadores que el entrar de revulsivo, digamos que no sacan el máximo y solamente lo que hace es interrumpir y que no tengan confianza en sí mismo. Todo depende del jugador. Por ejemplo, Ferran ahorita está siendo una bestia de revulsivo. Pero bueno,
El punto es que tomando en cuenta esto, alguien va a comer banca, alguien puede bajar su nivel, alguien se puede poner bravo y esto es lo principal que tenemos que tener cuidado. Esto es lo principal que tenemos que intentar evitar. Así que pues nada, sin irme mucho porque estoy literalmente, o sea, alargué demasiado el video. Dos incorporaciones para el Barcelona, la de Joao Cancelo y la de Joao Félix hacia el Barcelona. Dos jugadores muy buenos, dos jugadores que si dan el máximo nivel estoy seguro que los dos lo vamos a querer fichar a final de temporada, pero la pregunta es, van a dar el máximo que puedan, van a comprometerse con el Barça, van a colocar, van a estar conformes y no van a colocar malas caras cuando Xavi los mande a la banca. Cuando lleguen las críticas, porque a cualquier jugador, mira, o sea, si a Lewandowski le llegan las críticas, si a Lewandowski ya están prácticamente pidiendo banca para él, ¿cómo no me vas a decir de un jugador tan sumamente cuestionado como lo es Joao Félix y Joao Cancelo? Que si bien no es al nivel de Joao Félix, también es un jugador que digamos que nadie tiene la seguridad absoluta de que sea un jugador que vaya a triunfar en el Barça. Entonces, el punto es que veremos qué es lo que pasa, veremos cuáles son las sensaciones con estos dos jugadores, veremos cuánto es el compromiso. Si se comprometen, estoy seguro que van a marcar una muy buena temporada y van a probablemente seguir la próxima temporada con el hecho de que tengamos el dinero suficiente. Pero veremos cuál es el destino que les depara a estos dos jugadores. Veremos cuánto es el nivel de compromiso que estos dos presentan. Y pues nada, sin nada más que comentar, espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios qué les parece estas dos nuevas incorporaciones al Barça. Si les parecen buenas, si les parecen malas, si les parecen vitales o si en cambio les parece innecesarias. Entonces hasta aquí el video. Así que bye bye.